Continuamos con nuestro programa Neumos, que es el número 10, dicho sea de paso. Tenemos ya 2 meses con el programa. El doctor Belén, en su primera intervención, habló de cómo se manifiestan las neumonías y cuál es el método diagnóstico por excelencia, que es una radiografía de tórax. Que dicho sea de paso, parece ser que hay ciertas discrepancias últimamente en relación a que hay necesidad de hacerle radiografía de tórax a todo paciente que uno sospeche que tenga una neumonía. ¿Qué tú dices de eso? Sí, eso últimamente ha crecido. El diagnóstico de neumonía es clínico, pero para poder confirmar la existencia de una neumonía debemos demostrar que en la radiografía de tórax hay una imagen con infiltrados, hay algún proceso inflamatorio. Esa radiografía debe hacerse siempre a la llegada del paciente con los síntomas, no posponerse nada en este paciente porque son infecciones graves. Ahora bien, hay otras pruebas de laboratorio que nos orientan, que ya son más bien complementarias, como sería el hemograma. En el hemograma usted puede tener los glóbulos blancos elevados y esto es un elemento importante también que sugiere una infección. Doctor Castro, en su participación en el primer segmento, usted hizo una panorámica de la gravedad de las neumonías, sobre todo en los países del tercer mundo. En este país tenemos un problema, y es que enfocamos el problema como si fuéramos un país de primer mundo. Por ejemplo, aquí no se utiliza la penicilina. Se considera que la penicilina es una droga que, como se dice en los países desarrollados, ya no se debe utilizar. ¿Qué tú dices de eso? ¿La penicilina todavía mantiene su vigencia? Claro, claro, la penicilina tiene utilidad y aunque aquí no hay muchos estudios de investigación con relación a cuál es el nivel de resistencia que hay a este antibiótico, en algunos hospitales que han hecho algunas investigaciones, la resistencia anda por un 12%, aún en otros hospitales anda hasta por un 28%. Lo cierto es que los pacientes que tienen neumonía, que van a los hospitales públicos, a la gran mayoría se les pone penicilina y funciona, el paciente se mejora. El problema de la penicilina, creo, profesor, su uso, es que está muy limitado ya en el sector privado, pero en el sector público sigue siendo un medicamento bueno y se debe utilizar. Y yo quería agregar algo con relación a lo que usted le preguntaba al colega Belén, con relación a el diagnóstico de la neumonía por radiografía. Yo pienso que la neumonía puede ser diagnosticada sin una radiografía si llega a mano del experto. Usted asocia los síntomas y la historia del paciente y creo que usted puede aproximarse más de un 90% al diagnóstico de ella. El problema está, profesor, es si el tratamiento que se le va a poner al paciente es correcto o no. ¿Por qué? Porque el tratamiento de la neumonía es un tratamiento basado en la epidemiología. ¿Es un niño? ¿Es un adulto joven? ¿O es una persona mayor? ¿Es un niño con alguna enfermedad de base? ¿Es un adulto joven con una enfermedad de base? ¿O es una persona mayor con enfermedad de base? Recuérdese que los gérmenes cambian. Entonces, eso solamente lo hacemos los que tenemos algún criterio de discriminar dónde adquirió el paciente la neumonía, qué edad tiene el paciente, si tiene una comorbilidad o no, porque en base a eso va el medicamento. Yo quisiera hacer otro comentario, porque usted lo ha comentado. Yo de inicio, partiendo de aquel artículo que usted nos envió, si yo tengo otras herramientas para manejar la neumonía, sobre todo la neumonía adquirida en la comunidad no complicada, no utilizaría la quinolona. Utilizo un beta-lactámico, o utilizo un macrólido, o utilizo un medicamento que sea un inhibidor de la beta-lactamasa. La quinolona solamente la utilizo cuando estoy 100% que se trata de una neumonía o si el paciente tiene una neumonía adquirida en la comunidad. Estoy perfectamente de acuerdo con usted y con lo que tienen la preocupación de que la quinolona es un medicamento excelente, pero debe usarse cuando estamos convencidos de que el paciente tiene una neumonía, pero no debe utilizarse si el paciente tiene una neumonía, pero podría tener otra cosa. Porque ahí viene el problema de enmascarar el problema de la tuberculosis y podemos retardar el tratamiento. Ese tema que habla el doctor Castro Pérez
se va a desarrollar ampliamente durante el Congreso que se va a hacer dentro de 4 semanas, a fines de este mes. Yo quisiera preguntarle al doctor Belén la importancia que tiene una prueba que se está haciendo cada vez más en pacientes con neumonía, que es la procalcitonina. Hemos tenido casos de pacientes con neumonía, pero que son neumonías por virus o por otras gérmenes. ¿Cuál es la importancia que tiene esa prueba que se llama procalcitonina? Sí, es una prueba nueva, caería dentro de la investigación de mediadores, en la que usted mide esta enzima y tenemos, si está elevada, podríamos estar totalmente seguros que existe una infección o un proceso inflamatorio agudo activo. Tiene unos valores simples que no pasan, son muy bajos, y cuando tenemos estos valores modificados, elevados, estamos totalmente seguros de que tenemos una inflamación activa. Es importante, sobre todo en lo relativo al tratamiento con los antibióticos. Cuando usted tiene una procalcitonina alta y una alta sospecha de neumonía, usted pone un antibiótico. Para el seguimiento luego de ese antibiótico repite la procalcitonina, y si esa enzima ha estado en niveles normales en la segunda prueba, usted puede estar totalmente seguro que el antibiótico y el proceso inflamatorio está cediendo con el tratamiento indicado. Bueno, tenemos poco tiempo, pero no sé si tú querrás decir en relación a lo que comentó Belén sobre la procalcitonina, algo más. Bueno, nosotros tenemos los médicos que asegurar, ¿no?, de aquellos pacientes que a veces son un poco complicados, y yo no la uso con mucha frecuencia, pero es una herramienta fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque ella prácticamente nos dice de manera certera si el paciente tiene una neumonía, y sobre todo si tiene una neumonía bacteriana, que ahí vuelvo a insistir, muchas veces para mí el problema tanto no es, profesor, si el paciente tiene una neumonía o no, es cómo la vamos a manejar. Cómo la vamos a manejar. Y normalmente yo la indico a los pacientes que tengo algunas dudas de si la neumonía puede ser bacteriana o si la neumonía puede ser viral, porque a veces discrimina entre una cosa y la otra. Pero claro que la usamos, sobre todo en los pacientes que tienen alguna comorbilidad, porque la neumonía en los pacientes con comorbilidad, ustedes lo saben, es un paciente que potencialmente se agrava y fácilmente llega a la unidad. Bien, bueno, tú querías decir algo más. Yo tengo que hacer obligado 2 comentarios. Uno con relación a lo que la gente normalmente le llama gripe. Gripe. Todo el mundo le llama gripe a una infección respiratoria. Pero resulta que una gripe convencional, una enfermedad, una infección aguda viral, normalmente el organismo y su sistema inmune pueden expulsarlo o deshacerse de ello en cuestión de 3 o 5 días. Cuando el paciente pasa de ese tiempo y tiene expectoración mucopurulenta, debería buscar ayuda médica. Yo creo que esta es una observación importante. Lo otro con relación al tratamiento antibiótico. Los betalactámicos son de primer orden en el manejo de las neumonías adquiridas en la comunidad y adquiridas intrahospitalariamente. Pero las drogas, los antibióticos de mucho más amplio espectro, como se mencionó hace un momento, las fluoroquinolonas y otros, deberían tenerse siempre en cuenta en pacientes con comorbilidades graves, y sobre todo si han recibido tratamientos con antibióticos tipo penicilina previamente por tiempo variable. Si un paciente ha recibido, por ejemplo, un tratamiento con un medicamento antibiótico de tipo penicilina en los últimos 3 meses, ese paciente probablemente no sería lo ideal repetirle el mismo tratamiento. Recuerden ustedes que las neumonías son infecciones graves con alta mortalidad, en la que la infección puede fácilmente, por vía hematógena o por cualquier otra vía, entiéndase, diseminarse por el organismo entero, provocar una septicemia y el paciente morir en horas, si nos descuidamos con el antibiótico preciso. Muchas veces hay que actuar desde la emergencia. Tanto es así que el paciente que está muy agudamente enfermo empieza a sentir mejoría de su
de su condición, sobre todo los síntomas constitucionales, desde la misma primera dosis de un antibiótico de acción precisa. Bien, señores, el tiempo se nos agotó, pero vamos a continuar con este tema la semana que viene, porque tanto el doctor Belén como el doctor Castro Pérez dominan ampliamente el tema de las neumonías, que es un tema fundamental en el congreso que se va a celebrar desde el 30 de este mes de mayo hasta el día 1 de junio. De manera que seguiremos con este tema la semana que viene. El tabaquismo y sus consecuencias. 13º Congreso Dominicano de Neumología y Cirugía del Tórax 2013. 6º Congreso Dominicano de Neumología Pediátrica 2013, dedicado al Dr. Marcos Espinal. Curso precongreso Función pulmonar, a cargo de conferencistas internacionales del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias INER, desde el 30 de mayo al 1 de junio del 2013 en el Hotel Embajador. Conferencistas nacionales e internacionales. Temas principales: EPOC, cáncer de pulmón, asma, neumonía, tuberculosis, apnea del sueño, hipertensión pulmonar, cirugía de pulmón. Todo es político, aunque lo político no lo es todo. Para comunicarse con la producción de Diálogo Integral, escríbanos a la dirección que aparece en pantalla.